Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 8 del libro de Eclesiastés. Vamos avanzando en este estudio maravilloso de la palabra del Señor. Reavivados por su palabra es un proyecto de la Iglesia Adventista que nos motiva, nos incentiva a estudiar la Biblia. Como iglesia promocionamos la Biblia, que cada miembro, cada creyente de nuestra iglesia tenga un contacto, una relación directa con la palabra del Señor, que pueda ser transformada por la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa y puede transformar corazones. Y qué linda experiencia que cada día tú dediques un espacio de 20 minuticos o menos, pero ojalá que fuese media hora cada día, por lo menos media hora. Pero lo que tú vas a dedicar es a estudiar un capítulo diario. Un capítulo diario. No necesitas mucho tiempo, pero puedes entender muchísimo. Hay otro programa también que maneja la iglesia y es el año bíblico, pero esto es un poco más extenso porque se leen 3 hasta 4 capítulos a veces por día. Así que no se puede comprender mucho. Uno a veces lee a la ligera, pero en este Reavivados por su palabra, que es el proyecto de un capítulo diario y así terminar la Biblia en 3 años, es más especial porque uno puede detallar más la Biblia, puede detenerse más y analizar más cada capítulo, porque es un capítulo diario. Así que te invito, querido hermano, querido amigo, para que te involucres en este proyecto, en este plan y seas reavivado por la palabra de Dios en cada mañana. El capítulo 8 del libro de Eclesiastés que nos corresponde leer hoy nos habla acerca de cómo debía comportarse una persona cuando estaba frente a un rey. Hoy día no nos regimos a través de la monarquía, no hay reyes hoy día. Por tal motivo no podremos aplicar mucho estos textos a nuestro entonces. Pero Salomón aconseja a aquellas personas que viven allí. Pero sí, estos consejos nos pueden servir en otras esferas, en otros momentos. Y no solamente habla aquí de los reyes, sino también de algo que ya te voy a mencionar. Vamos a leer el capítulo. Dice el versículo 1, Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Interesante esto, la sabiduría del hombre ilumina sus rostros. Ahora, ¿qué es sabiduría? Lo he hablado en varias ocasiones. Sabiduría tiene que ver con una vida práctica. La inteligencia, el conocimiento, tiene que ver con la parte intelectual, lo que tú tienes en tu mente. Todo lo que tú sabes, todo lo que tú conoces, esa es la inteligencia. Pero la sabiduría, que es Sofía en griego, la sabiduría tiene que ver con la vida práctica, no tanto lo que tú conozcas, sino eso que tú sabes, eso que tú tienes en tu gnosis, el conocimiento, esa inteligencia que tienes, llevarla a la práctica. Esa es la sabiduría. Y es allí donde muchos fallan. Por eso dice que la sabiduría ilumina su rostro. Porque cuando tú obedeces al Señor, cuando tú aplicas y practicas todas las enseñanzas de Cristo, tu rostro es iluminado, tu vida es iluminada, porque estás haciendo lo que Cristo te pide. Por eso es importante adquirir sabiduría y Salomón lo aconseja. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Esto lo aconseja en el libro de Proverbios, porque era un consejo que su padre le daba. Cuando leímos el libro de Proverbios pudimos analizar esto. David aconsejaba a su hijo para que adquiriera sabiduría. Por eso cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, Salomón le dice, yo quiero sabiduría, porque eso era lo que su padre le había inculcado. Entonces nótese bien que vale la pena que los padres le inculquen valores y principios a sus hijos. Dice el versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiera. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Este texto nos está declarando lo que era el rey, el poder, la autoridad que tenía el rey, que eran absolutos. El sabio Salomón está aconsejando, ante la presencia del rey debes conservar la calma, debes conservar el dominio propio, debes conservar la reverencia, el respeto, porque él tiene una autoridad absoluta.
Y a veces esa autoridad se convertía en dictatorial e irrazonable. Sin embargo, era el rey y debían obedecerle. Y pues vemos el ejemplo también de Nabucodonosor, cuando coloca el edicto allí de la estatua inmensa que todos deben postrarse. Los 3 amigos de Daniel, al no postrarse, inmediatamente él lanzó la sentencia: sean arrojados al horno de fuego. Nótese bien lo tremendo que era un rey. Por eso Salomón aconseja aquí. Y el versículo 5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hablando acerca del rey. Pero también podremos aplicar esto a los mandamientos del Señor. El que guarda los mandamientos de Dios no experimentará mal, sino que será una persona sabia, porque discierne el tiempo, discierne y conoce las cosas. Cuando tú y yo, querido hermano, estudiamos la palabra del Señor y aplicamos lo que Dios nos dice en su palabra, estamos convirtiéndonos en personas sabias porque conocemos los tiempos, sabemos lo que Dios nos aconseja, sabemos lo que Dios nos habla en su palabra. Allí en la Biblia nos indica todo lo que debemos saber para nuestra vida, cómo comportarnos, cómo criar a nuestros hijos. Incluso la palabra del Señor nos aconseja cómo prosperar en nuestra vida económica. En el libro de Proverbios hemos leído todos esos consejos, y si no lo has entendido, vuelve a leer el libro de Proverbios. Entonces, nótese bien, todo lo que tú y yo necesitamos para estar bien en nuestra vida, la Biblia nos dice cómo debemos hacerlo, porque la Biblia es el manual de nuestra vida, el manual de nuestra conducta. ¿Quieres ser una persona de éxito? Lee la palabra del Señor. Por eso el que guarda el mandamiento no experimentará mal, porque para todo lo que quisiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Nótese bien lo que está diciendo aquí. Por más autoridad, por más fortaleza, por más riqueza, y por más fama que crea el hombre que tiene, sin embargo, no podrá tener nunca dominio sobre la muerte. Cuando la muerte le llega, le llega. Y la muerte no respeta raza, no respeta clase social, no respeta nada. Mira, en la pandemia nos pudimos dar cuenta, en el año 2020, cuando inicia pandemia y durante el tiempo de pandemia, nos dimos cuenta que la muerte no respeta clase social. Murieron muchas personas millonarias, murieron pobres también, de toda clase. Esa es la muerte, querido hermano. Por más autoridad, por más fama que tú tengas, cuando la muerte te llega y no puedes hacer nada. Por eso es mejor estar encomendado al Señor. Y el versículo 11 es otro texto interesante. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como Dios no actúa hoy como actuaba en el tiempo pasado, por ejemplo, en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que pecaban, inmediatamente Dios actuaba y exterminaba a estos hombres, o actuaba de forma visible donde todos podrían darse cuenta del desagrado de Dios por el pecado. Como no actúa de esa manera hoy, entonces muchos piensan, Dios es gracia, Él no nos va a hacer nada, entonces podemos seguir de esa manera viviendo. Bueno, mira, te voy a leer algo de la sierva de Dios Elena de White para que entiendas un poco más este concepto. El pensamiento que hay en el hombre hoy, que es un pensamiento peligroso, el hecho de que Dios no actúe así, no quiere decir que no le desagrada el pecado. Dice la sierva de Dios Elena de White en Review and Herald del 14 de agosto del año 1900. Ella dice: en su trato con la raza humana, Dios sobrelleva con paciencia al impenitente. Usa a sus instrumentos designados para inducir a los hombres a que sean leales y les ofrece su perdón pleno si se arrepienten. Pero como Dios es paciente, los hombres abusan de su misericordia. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
La paciencia y la magnanimidad de Dios, que debieran enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Los inducen a desechar las restricciones y los hacen más decididos en su resistencia. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad. Si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, las ofensas contra Dios no ocurrirían con tanta frecuencia, pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. Hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Nótese bien, cuando Dios trata el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Por eso, querido hermano, el hecho de que Dios no actúe ahora como actuaba en el pasado, no quiere decir que Él no esté en desacuerdo o que a Él no le desagrade el pecado, porque en algún momento Dios actuará. Por eso es mejor apartarse del pecado. Sin embargo, el sabio Salomón dice, aunque el pecador, versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Nótese bien. Aunque el pecador piensa que a Dios no le importa lo que él haga y que puede seguir pecando y pecando lo que sea, y puede que le vaya bien en esta vida, no muera así de manera trágica, sin embargo su fin será terrible cuando se levante y entonces se enfrente a Dios. Allí su final será terrible. Pero el justo, aunque pase necesidades, el justo, aunque pase dificultades, sin embargo tendrá un fin maravilloso. Por eso es mejor ser parte de los hijos de Dios que de los enemigos del Señor. Es mejor hoy tomar la decisión de estar de parte de Cristo Jesús. Querido amigo, hay mucho más por decir, pero yo quiero que tú te centres en esto. Obedece a Jehová, teme a Jehová, respeta a Jehová. Ten presente en tu vida a Jehová, en todo momento de tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida económica, en todos los aspectos de tu vida. Dale el control a Cristo Jesús. Permite que Él sea el centro de tu corazón. Permite que Él te guíe, te muestre el camino por donde tú debas andar. Y cuando Él te muestre el camino, entonces anda por ese camino. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, hazlo. No esperes tanto tiempo, no esperes, porque tú no sabes cuándo has de morir. Mira bien, aquí dice el texto, nadie sabe. Tú puedes tener mucha fama, mucho poder, pero la muerte te llega algún día, y si no te preparaste con Cristo Jesús, entonces perderás la eternidad. Por eso hoy que tienes la oportunidad, hoy que tienes vida, entrégate a Cristo Jesús y deja que Él te controle, te guíe, te dirija y así te prepare para la vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!